El siguiente relato es bien interesante y es entretenido, pues te entrega luces de situaciones que de repente nosotros no entendemos y te entrega respuestas a la vez. No siempre, pero ahí están presentes como un antecedente más para poder comprender algunas cosas. Por ejemplo, el relato se relaciona con Federico Madeiro, que es un señor de origen brasileño que llegó a Chile por allá por la década del 30, más o menos, muy adinerado y jamás contrajo matrimonio, ni dejó esposa, ni dejó hijos. Él vino a Chile de acuerdo a lo que nos cuenta una de sus amigas, la señora Margarita, quien tuvo la suerte de conocerlo en la embajada de Brasil. Ella, por allá por la década del 50, trabajaba como secretaria y tuvo la oportunidad de conocerlo por allá, por aquellos años. Entablaron una muy buena amistad y fueron muy grandes amigos, pero al poco andar comprendió de que don Federico Madeiro no era un hombre para el matrimonio. Era muy buen amigo de la farra, de las fiestas, y su familia le había dejado una casa aquí en Santiago de Chile. La historia se remonta al año 1900, en donde ellos se avecindaron aquí en Chile, invirtieron en lo que era el salitre, en lo que era el carbón, amasaron una pequeña fortuna y volvieron a su país de origen y dejaron una propiedad acá, en Santiago, otra en Concepción y otra en Antofagasta. Y él decidió venir a radicarse aquí a Chile. Y ahí, en todo ese proceso, conoce a la señora Margarita. Y ahí llevaron una amistad, nació una relación amorosa entre ambos, pero no duró más de un año. Pero la señora Margarita cuenta que la casona, quedaba en Avenida España. Y esa hermosa casa poco a poco se fue transformando en un burdel. Es decir, este amigo, Federico, comenzó a hacer de esta casa un centro nocturno, bar abierto para todos sus amigos y amigas, y recurrían constantemente ahí. Había una cuota y su idea era transformar esa casa en un pequeño club así exclusivo. Tenía muchos amigos de muy alta alcurnia aquí en Santiago, con mucho poder económico, por lo tanto dinero y amigos no le faltaban. Y así fue transcurriendo su vida, pero todo el dinero que fue recaudando, la verdad es que lo despilfarraba como él quería, y también su pequeña herencia también la fue dilapidando poco a poco. Las propiedades que tenía, la había dejado su familia en Santiago, aquí en Santiago, en Antofagasta y en Concepción, al poco andar la fue vendiendo hasta que se quedó solamente con esa casa en Avenida España. Creo que era Avenida España con Gorbea, algo ahí. Era una casona vieja, pero de muy alto valor para aquel entonces, en todo lo que era el casco histórico, Barrio República, de por ese sector, y Avenida España. La cosa es que pasaron los años y Margarita, indudablemente por afectividad, siempre lo acompañaba, siempre estaba con él, le aconsejaba para que invirtiera, pero este hombre la verdad es que dilapidó toda la fortuna, su fortuna y el dinero que ganó con este supuesto club exclusivo, onda de burdel ya muy bien cotizado dentro de la clase alta santiaguina. La cosa es que falleció en el año 2019-20, parece que fue con la pandemia. La cosa es que ella le sobrevivió. La cosa es que la casa fue deteriorándose poco a poco y al final solamente quedó la habitación que él ocupaba para dormir, nada más. Las demás habitaciones ya estaban corroídas por todas partes, en invierno se llovían, incluso no pagó luz ni agua y sin electricidad, la casa completamente a oscuras. Y gracias a un conocido, un vecino de ahí, lograba tener agua potable a través de una manguera para cocer las cosas que necesitaba, labores de cocina, y ella lo ayudaba. Era un amor muy grande que ella sintió por él, pero no era para casarse con él, porque en realidad un tipo así no merecía un amor imposible, o sea, un amor tan leal como el que ella le quería entregar, ¿ya? Bueno, la cosa es que fallece, pero días antes se contactan con ella los hermanos de él, pues a pesar de todo esto, ella sabía de sus familiares que estaban allá en Brasil y que a veces llegaban por acá
y se ponían en contacto con ella, porque este hombre, farandulero como él solo, muchas veces no estaba en Santiago, iba por todo, recorría todo el país en fiestas, en supuestos aniversarios, con cumpleaños de amigos, de amigas, etc. Y ella los recibía y los acomodaba ahí en la casa. Pero ese día, antes de que este señor falleciera, la llaman porque quieren contactarle, conversar con él, una videollamada. Y fantástico, ella organiza este evento, se consigue un trípode, una buena cámara y hace la conexión, ella con sus propios medios, porque en la casa no había nada, y listo, los deja solo y ahí conversaron un buen rato. Y cuando ella más o menos sabe que terminó la conversa, ella ingresa a la habitación y ahí estaba su amigo Federico ya dormido. Pensó que estaba dormido, pero a las horas después se da cuenta de que no estaba dormido, había fallecido. Y bueno, fue triste, pero ella avisó a sus hermanos y los hermanos, a su vez con los contactos que tenían aquí en Santiago, arreglaron todo lo que era el servicio funerario, religioso, cementerio. Ella no tuvo que preocuparse de nada. Y terminado todo esto, la casa ya estaba hipotecada y se vendió. Es decir, a las 48 horas de haber muerto don Federico, la casa ya dejó de ser de su propiedad y pasó a manos de una inmobiliaria, y esta la semana después ya la estaba transformando, derribando algunas partes, en fin, como suele suceder con las casonas viejas. Y bueno, pasó un tiempo y resulta de que una mañana una de las hermanas de Federico la llama para preguntarle respecto a quiénes eran las personas que estaban con Federico ese día que se contactaron vía videollamada, y ella les dice que don Federico estaba solo, nadie, pero habían personas ahí, se veían personas sentaditas en un rincón, otra de repente pasaba por detrás del respaldo de la cama, en fin. Y él les dijo que estaba solo, ella lo había dejado solo, que no era posible eso. Además nadie lo venía a ver, ya hacía años. La hermana le envía entonces pantallazos y partes del video, porque lo grabó, y efectivamente se veían personas, no así bien definidas, pero se veían sus sombras y se veían los perfiles al ladito de la cama sentados. Y eso le dio respuestas de por qué a veces cuando ella se quedaba para asistirlo en su enfermedad, ya escuchaba voces, que él hablaba con alguien, nunca escuchaba las respuestas, pero él hablaba con alguien y siempre les decía que no quería que lo recibieran bien. Sabía que él era la oveja negra de la familia y que había dilapidado toda la fortuna, pero que él había tenido una muy buena vida y no quería que cuando él llegara lo regañaran y se despreocuparan. Y muchas veces cuando ella pasó la noche ahí, en la otra habitación contigua para poder cuidarlo, especialmente en las noches de invierno, eran esos diálogos que ella escuchaba. Ahí fue entendiendo entonces con qué personas hablaba. No eran cosas imaginarias de él, no eran delirios. Seguramente habían alguien, estaban los familiares que lo estaban esperando, le estaban advirtiendo ya que prontamente se iban a reencontrar. Por lo tanto, Margarita le sugirió a la hermana de Federico que buscara en los álbumes familiares y tratara de identificar a alguien, si es que se veía algún rostro en la filmación. Es increíble el relato. La señora Margarita indudablemente cuenta esto muy en privado porque es un tema personal que le afectó mucho, pero ya con sus años tiene un bonito recuerdo y este dato interesante nos lo hizo llegar para que nosotros pudiéramos relatarlo de esta manera sencilla, simple, y que nos da a entender que en cierta medida cuando las personas saben que están a puertas de partir, conversan con alguien o alguien les viene a visitar después de mucho tiempo. Interesante el tema, ¿no? Para pensarlo. Esto da muchas respuestas a muchas cosas que de pronto vemos y escuchamos. Hasta pronto, nos vemos.